Buenas tardes, presidente, colegas legisladores. Nuevamente estamos aquí para discutir otra reforma más al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que de los casi 4 años que llevamos de periodo legislativo, prácticamente no ha habido un solo año en el que no se discuta alguna modificación al Código Orgánico Integral Penal. Pese a que en el año 2019 ya se reformó en gran medida este cuerpo legal, otra vez abrimos la discusión para que se siga modificando esta normativa, como que si todas las soluciones estarían del país, empiezan y terminan con el COIP. Nadie está en contra de luchar contra el contrabando y el comercio ilícito, como lo dice el ponente, pero también lo dice correctamente el ponente. Se trata de un tema de voluntad política y no necesariamente de reformas penales. La idea de penalizar todo, de habilitar una vez más el poder punitivo para casi cualquier conducta, nos muestra un país que perdió el rumbo, que cree que los grandes problemas estructurales se solventan únicamente con la cárcel, con el incremento de penas, con la reducción de garantías, que ahora es el discurso de algunos candidatos a la presidencia de la República. Realmente esto como sociedad, como académicos, como abogados, como estudiantes del derecho, no solamente que debería preocuparnos, sino que debería también indignarnos. En este marco, ahora se nos plantean una serie de modificaciones que de verdad me generan mucha preocupación desde el punto de vista técnico-jurídico. Empezando por la modificación al artículo 208A, en donde desde lo formal hay errores, puesto no se respeta la redacción que tiene todo el catálogo de delitos, en donde primero se coloca el supuesto de hecho y luego la sanción. En este caso se lo hace al revés. También dentro de esta redacción se usan frases como de cualquier forma, con lo cual deja a criterio de la Fiscalía, una vez más, considerar justamente cualquier cosa como delito. Es decir, no se aplica el principio de legalidad. Se modifica este artículo en su totalidad, ya que ello debería ser considerado, desde mi punto de vista, una infracción administrativa. Sería, según esta reforma, entonces, ya no una infracción administrativa, un delito, que no solamente me parece que es una sanción exagerada, sino que también desconoce la realidad del país, en donde la producción nacional se verá perjudicada directamente. Aquellos pequeños productores que por hacer un poco más atractivos sus productos coloquen signos distintivos similares a otros, podrían ir a la cárcel y cancelar y tener que pagar grandes multas. Qué falta de comprensión y sensibilidad con la profunda crisis económica que atraviesan los productores del país. Cuidado y lejos de solucionar un asunto que debería ser tratado a nivel administrativo, terminamos penalizando el trabajo informal y el pequeño emprendimiento. Mucho ojo con estas reformas absolutamente desconectadas de la realidad nacional. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes no ha visitado las bahías de nuestras ciudades? ¿Qué les vamos a decir a esos comerciantes que ahora en vez de tener una sanción administrativa, lo que van a hacer es que van a terminar en la cárcel por llevar el sustento a su hogar? Me parece que hay que revisar este tipo de normas. En la reforma al artículo 267, nuevamente, considero que se vulnera el principio de legalidad, principio que en materia penal deberíamos ser los legisladores absolutamente rigurosos y estrictos en que se cumpla, en que no sea posible ningún tipo de interpretación. Hay que tener cuidado con lo que se redacta. Desde mi punto de vista, una vez más, se deja a criterio del juzgador para que determine cuál es la pena aplicable a una persona jurídica. Tiene que estar esto expresamente señalado, cuál es la pena aplicable, no a la interpretación de un juzgador. Peor cuando se habla de clausura temporal y de clausura definitiva, porque hay un abismo de diferencia entre una cosa y lo otro. Lo mismo sucede con las reformas al artículo 303 y a la disposición general cuarta. Con respecto a la reforma al artículo 299,
No me queda claro si los párrafos que se agregan van a continuación del primer párrafo o a continuación de los numerales. Estos errores, aunque parezcan simples, son trascendentales y de absoluta importancia, que dejan mucho que desear del conocimiento sobre la técnica legislativa que se está aplicando en la comisión. Y lo digo en aras de que se construya un mejor informe, se lo digo en forma propositiva. Preocupa también que se incorporen gradaciones a la pena bajo el supuesto de aplicar, el supuesto argumento de aplicar el principio de proporcionalidad, pero que en realidad no es otra cosa que tipificar conductas que ahora mismo no son penalmente relevantes en nuestra sociedad. Es decir, quieren elevar a nivel de delitos situaciones que hoy mismo no se requieren que tengan esa consideración, sin explicar cuál es el argumento, cuál es el fundamento de que estas conductas pasen a ser delitos y no simples infracciones administrativas. Esto ocurre en el artículo 299, en el artículo 300, en el 301 y en el 302. Sugiero a la comisión que en relación al artículo 300 revisen por favor la sentencia 14-15 de la Corte Nacional /19, de la Corte Constitucional, y se analice la pertinencia de este artículo. Algo similar ocurre con el artículo 301. Nuevamente sugiero que se revise esta sentencia, puesto que en esta sentencia ya se modula la aplicación al artículo 301 en función justamente del plazo de las 72 horas que en esta reforma se pretende eliminar. En este mismo artículo también debo observar sobre la inclusión del último párrafo en donde se está cambiando siglos de desarrollo doctrinario sobre la teoría del delito, en donde se debe verificar la tipicidad de la conducta para que sea punible. No está bien y tampoco es posible que se cometa fraccionadamente una conducta y que se considere que se ha cometido todos los elementos descritos en el tipo penal. Eso, desde mi punto de vista, es inconstitucional. Tengo también algunas observaciones en torno a la reforma del artículo 303, que está incorporando una pena de por vida cuya constitucionalidad debe ser cuestionada. Ni siquiera la consulta mañosa del 2018 se atrevió a tanto, y ahora una reforma pretende sancionar de por vida por delitos aduaneros. Mi reflexión una vez más: ¿qué clase de informe estamos entregando al Pleno? También se hace mención a la aplicación de penas en función de la declaratoria del proyecto de extinción de dominio, texto que todavía no es norma del país y que está por verse todavía su constitucionalidad. Por lo tanto, creo que hay un error en mencionarlo. Por otra parte, y en honor al tiempo, que tengo algunas observaciones más, hay que tener cuidado con lo que se pone en las reformas. Resulta que se pretende sancionar conductas cometidas fuera de la jurisdicción nacional. Para ellos hay mecanismos de cooperación internacional, estimados colegas. No podemos señalar en el COIP que se sancionarán conductas sin respetar el ámbito espacial de aplicación previsto en esta misma ley. Eso es una clase básica de derecho penal. Finalmente, no me queda claro cómo se va a aplicar la reforma al artículo 370. ¿Habrá prejudicialidad para determinar que la asociación fue para cometer delitos contra la administración aduanera? Es mi pregunta. ¿Será concurso de delitos? El delito vigente que hoy ya tiene problemas por esta indeterminación y por eso la Fiscalía lo usa como comodín cuando no sabe por qué delito acusar a alguien. Finalmente, y en honor al tiempo, me preocupa mucho que la comisión pretenda tipificar infracciones y establecer sanciones penales a través de una disposición general. La verdad es gravísimo que se cometan este tipo de errores y que se presenten así a la discusión. Esto nuevamente, y no me cansaré de decirlo, vulnera una vez más el principio de legalidad. Ante todas estas observaciones, presidente, y comentarios, lamento tener que decir que algunos se enojan cuando uno no vota por este tipo de proyectos que desde mi punto de vista técnico, jurídico, no solamente que están mal hechos, sino que son mentirosos y lamentablemente electoreros. Gracias, presidente.